Año 1860. Un soldado de infantería carga su fusil por la boca. Es un proceso lento, tedioso. Incluso el mejor tirador solo logra disparar 3 veces por minuto. Mientras tanto, las bajas en el frente aumentan sin control. ¿Cómo ganar una guerra sin sacrificar a todo un ejército? Los generales buscaban una respuesta desesperada. Necesitaban saturar el aire con plomo, pero sin enviar a más hombres a la muerte. En este escenario de carnicería apareció el Dr. Richard Jordan Gatling. Gatling no era un militar, era un inventor con una idea radical. Durante la Guerra Civil Americana observó un dato aterrador. La mayoría de los soldados no morían por balas, morían por enfermedades en los campamentos insalubres. El doctor llegó a una conclusión lógica pero brutal. Si un solo hombre podía disparar como 100, los ejércitos serían más pequeños. Menos hombres significarían menos campamentos y menos enfermedades. Bajo esta lógica humanitaria nació una máquina de muerte. En el año 1861, Gatling patentó su creación. A primera vista, un objeto extraño, pero en realidad una obra maestra de ingeniería. El sistema utilizaba un grupo de cañones. Primero fueron 6, más tarde hasta 10. Todos estaban dispuestos alrededor de un eje central. La clave estaba en una manivela manual. El operador giraba la palanca y el mecanismo cobraba vida. En el video se nota el movimiento. Cada cañón cumple un ciclo completo. Carga, dispara y expulsa. No hay pausas. La gravedad hacía el trabajo sucio. Un cargador en la parte superior soltaba los cartuchos en la recámara abierta. Luego, una leva mecánica empujaba la bala y la disparaba exactamente en la posición de las 4 en punto. Al seguir girando, el casquillo vacío caía por la parte inferior. El calor se repartía entre todos los tubos. Esto evitaba que el arma se derritiera por el uso constante. El ritmo de fuego era frenético para la época. Ningún soldado de infantería podía imaginar tal volumen de disparos. Los eventos se aceleraron. La guerra nunca volvería a ser igual. Así comenzó la era de la automatización en el campo de batalla. 1862. Richard Gatling presenta una máquina diseñada para cambiar la guerra para siempre. ¿Era realmente eficaz aquel primer diseño? Los modelos iniciales de 6 cañones disparaban 150 balas por minuto. El problema no era el arma, sino la alimentación. El suministro de munición se atascaba constantemente, pero Gatling no se detuvo. Siguió refinando el mecanismo. En la década de 1880, todo cambió. Llegaron los cartuchos metálicos y un sistema de levas avanzado. La cadencia subió a 400 rondas por minuto. Gatling incluso experimentó con un motor eléctrico. Logró superar las 1200 balas por minuto, pero la tecnología de la época no estaba lista. El motor era inestable y propenso a fallos mecánicos. A pesar de este potencial, el arma apenas participó en la Guerra de Secesión. El alto mando militar no confiaba en ella. Solo unos pocos oficiales visionarios actuaron por su cuenta. El general Benjamin Butler fue uno de ellos. Compró 12 ametralladoras Gatling con su propio dinero. Sin embargo, el Departamento de Armamento de la Unión se mantuvo escéptico. En los informes se lee: consideraban que las armas de disparo rápido eran un desperdicio de munición. Las veían como inventos caros e innecesarios. Creían que saturarían las ya frágiles líneas de suministro. El jefe de armamento se aferraba al pasado. Pensaba que los fusiles de avancarga tradicionales eran suficientes. Gatling lo describió años después como un anciano anticuado, un hombre que aún creía que los fusiles de chispa eran la cima de la tecnología. A primera vista, un invento revolucionario, pero en realidad, la burocracia lo detuvo. Ese conservadurismo y los fallos técnicos iniciales condenaron al arma al olvido durante el conflicto. La ametralladora Gatling no influyó en el resultado de la guerra civil. El ejército estadounidense no la adoptó oficialmente hasta 1866. El combate ya había terminado, pero los años siguientes demostraron su capacidad letal. Los eventos se aceleraron. Ejércitos de todo el mundo comenzaron a comprar y utilizar estas máquinas de muerte. Las campañas coloniales fueron su principal escenario. Los británicos las llevaron a África durante la Guerra Anglo-Zulú. En las crónicas de la época se detalla: los efectos fueron devastadores. Los guerreros locales atacaban con espadas y lanzas, no tenían oportunidad. Siempre que el enemigo intentaba una carga frontal, un par de ametralladoras Gatling los despedazaba en segundos. Se escucha el sonido rítmico de la manivela y el choque del metal. Por primera vez en la historia, el mundo comprendió el concepto de ametralladora.
El campo de batalla se había convertido en una línea de montaje de cadáveres. Pero el dominio de Gatling no duraría mucho. Un enfoque técnico completamente diferente estaba a punto de aparecer. Así terminó el reinado de la manivela. Año 1883. Hiram Maxim presenta la primera ametralladora totalmente automática de un solo cañón. El mecanismo era revolucionario. Utilizaba el retroceso de cada cartucho para expulsar el casquillo y recargar el siguiente. Todo esto sin manivelas manuales. ¿Por qué este invento cambió las reglas del juego? El diseño de Maxim era más ligero y eficiente. En pocos años, las armas basadas en este sistema igualaron la cadencia de fuego de las Gatling, pero con una ventaja crítica: necesitaban menos personal y ocupaban mucho menos espacio. En la década de 1890 llegó la pólvora sin humo. Las viejas Gatling de pólvora negra generaban nubes blancas gigantescas que delataban su posición. Las nuevas Maxim eran invisibles en comparación. Los ejércitos abandonaron las pesadas plataformas con ruedas, prefirieron ametralladoras refrigeradas por agua y alimentadas por cintas de munición. El cambio fue definitivo. En el año 1911, el ejército de los Estados Unidos declaró oficialmente obsoleta la ametralladora Gatling de manivela. Parecía el final de una era. Nadie imaginaba que una guerra mundial y un problema tecnológico totalmente nuevo resucitarían este concepto. La aviación a reacción lo cambió todo. A primera vista, los cazas de la Segunda Guerra Mundial eran máquinas potentes, pero en realidad tenían un límite insuperable. Sus motores de pistones y hélices dictaban la velocidad. Su potencia de fuego dependía de cañones automáticos y ametralladoras pesadas de un solo cañón. En las grabaciones de la época se nota el problema. Para aumentar la potencia, simplemente añadían más armas. Eso sumaba demasiado peso. Ocupaba demasiado espacio en las alas. El sistema había tocado techo. Entonces aparecieron los motores a reacción. Los nuevos cazas eran increíblemente rápidos. A velocidades de reactor, un avión enemigo cruzaba la mira del piloto en una fracción de segundo. El margen de error era cero. ¿Cómo derribar algo que se mueve a esa velocidad? La ventana de disparo era mínima. Necesitabas lanzar una cantidad absurda de proyectiles en menos de un segundo. No había otra forma de asegurar el impacto. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos analizó los datos. Su armamento estándar de 6 ametralladoras Browning calibre .50 ya no servía. No solo por la cadencia de fuego, los nuevos jets eran más resistentes y tenían blindaje en componentes clave. Cada una de esas Browning disparaba 800 proyectiles por minuto, pero sus balas eran demasiado ligeras. No tenían la fuerza suficiente para despedazar el fuselaje de un avión moderno. Los eventos se aceleraron. En el encuadre de los radares, los objetivos desaparecían antes de que el piloto pudiera reaccionar. El mando militar comprendió que necesitaba algo más destructivo. El viejo diseño de Gatling, guardado en los almacenes durante décadas, era la única respuesta posible. Había que volver al pasado para dominar el futuro. Así comenzó el renacimiento de la ametralladora rotativa. El armamento aéreo estaba estancado. Las ametralladoras convencionales ya no servían. Los ingenieros añadieron cañones automáticos de 20 milímetros para ganar potencia. Parecía una mejora definitiva, pero el resultado fue un desastre técnico. Estas armas usaban cargadores de baja capacidad y se encasquillaban constantemente. Lo peor era su cadencia de tiro. Era demasiado lenta para los combates modernos. Los diseñadores habían chocado contra un muro. Un solo cañón tenía un límite físico de velocidad. Intentaron montar varias armas en un mismo avión, pero el peso y el espacio lo hacían imposible. Seguía sin ser suficiente para derribar objetivos enemigos. ¿Cómo romper ese límite técnico? Parecía una misión imposible, pero alguien tuvo una idea brillante. Decidieron rescatar un sistema del siglo XIX, un diseño que resolvió el problema de la potencia de fuego cuando todavía se usaban mosquetes. Año 1946. La Fuerza Aérea y el Departamento de Artillería lanzaron el proyecto Vulcan. Tomaron el principio de Richard Gatling, varios cañones rotando alrededor de un eje central. Utilizaron materiales modernos y maquinaria de alta precisión, pero eliminaron la manivela manual. En su lugar instalaron un motor externo, eléctrico o hidráulico. Un piloto girando una manivela en pleno combate no era una opción realista. El uso de energía externa cambió las reglas del juego. El arma ya no dependía del retroceso ni de los gases del disparo para funcionar. La alimentación, el disparo y la extracción de casquillos ahora eran procesos mecánicos puros. En la grabación se ve el mecanismo, 6 rifles de cerrojo girando sobre un eje.
Mientras rotan, un sistema mecánico repite la acción de carga y disparo sin descanso. Solo necesita un flujo constante de munición. Así funciona el concepto Gatling. Este sistema permitió elevar la cadencia de tiro a niveles nunca vistos. Ninguna ametralladora convencional podía soportar ese castigo. Al usar varios cañones, el calor y el desgaste se reparten entre 6 tubos diferentes. Ningún cañón se sobrecalienta de forma individual, pero esto era solo el principio. A finales de 1945, los ingenieros Melvin Johnson y el coronel Doug Howe hicieron algo inusual. Sacaron una ametralladora Gatling antigua de un museo, le acoplaron un motor eléctrico y realizaron pruebas de fuego real. Se escucha el estruendo en el polígono de tiro. Aquella reliquia de 60 años, diseñada para la era de la pólvora negra, sorprendió a todos. El arma disparó ráfagas de entre 4.000 y 5.000 balas por minuto. Lo hizo sin fallos mecánicos. Solo hubo un inconveniente: las enormes nubes de humo provocadas por la munición antigua. El experimento fue un éxito rotundo. Los escépticos tuvieron que callar. El concepto rotativo con motor externo funcionaba de verdad. Para el año 1949, la empresa General Electric ya fabricaba los primeros prototipos modernos. No había vuelta atrás. La era del fuego de saturación había comenzado. 6.000 disparos por minuto. Esa cifra cambió la guerra aérea para siempre. Los ingenieros buscaban una solución para la velocidad de los nuevos aviones. Tras años de pruebas y errores, nació el M61 Vulcan. Era un cañón rotativo de 20 milímetros con 6 cañones. Se convirtió en el estándar para casi todos los cazas estadounidenses durante décadas. Al principio, el sistema de alimentación fallaba constantemente. Los técnicos trabajaron día y noche para ajustar los mecanismos. Una vez resuelto, el Vulcan entró en servicio a mediados de los años 50. Para el año 1950, una versión mejorada alcanzó el objetivo crítico: 100 proyectiles de 20 milímetros por segundo. En las grabaciones de la época se ve: el fuselaje de los aviones de prueba se deshace como papel. No era un arma para tomar a la ligera. Podía triturar cualquier caza enemigo en un instante. Un piloto solo necesitaba un segundo de ráfaga para saturar el aire. El flujo de proyectiles era tan denso que fallar el tiro era casi imposible. Los militares finalmente resolvieron el problema que los había frustrado por años. Pero esto era solo el principio. El arma no solo servía para el combate aire-aire, también era letal contra objetivos en tierra. Los mandos militares notaron el potencial de destrucción masiva. Surgió entonces una pregunta lógica: si el sistema rotativo funcionaba en cañones pesados, ¿podía reducirse su tamaño? A primera vista, el cañón de 20 milímetros era perfecto, pero en realidad era demasiado pesado para plataformas ligeras. Los helicópteros de transporte que entraban en combate estaban desprotegidos. Necesitaban esa potencia de fuego, pero en un formato manejable. Un Vulcan de tamaño completo simplemente rompería la estructura de un helicóptero pequeño. Esta necesidad impulsó un nuevo diseño. Los ingenieros escalaron el mecanismo hacia abajo. Utilizaron el calibre 7.62 por 51 milímetros. El resultado fue la Minigun. Básicamente, era un Vulcan miniatura que disparaba munición de rifle a una velocidad aterradora. De ahí proviene el nombre Mini. Pero el daño que causaba no tenía nada de pequeño. Así nació una leyenda del campo de batalla: 6.000 disparos por minuto. Esa era la potencia real del prototipo de General Electric en el año 1962. No tenía nada de pequeña. Era una ametralladora de 6 cañones con un calibre de 7.62 milímetros. El mecanismo funcionaba igual que el de los aviones de combate. ¿Cómo llamó el ejército a esta máquina? La bautizaron como M134 Minigun. Entró en servicio entre 1963 y 1964. El concepto de Richard Gatling volvía a la vida tras 50 años en el olvido. Superaba cualquier expectativa del diseño original, pero faltaba la prueba de fuego. El Vulcan y la Minigun debían demostrar su valor en un combate real.
La tecnología estaba a punto de alcanzar niveles absurdos. ¿Qué sucede cuando alineas 3 armas que disparan 100 balas por segundo cada una? El resultado es una pared de plomo. Al principio de la década de los 60, Estados Unidos cambió las reglas en Vietnam. Introdujeron las operaciones de movilidad aérea. El protagonista fue el helicóptero UH-1 Huey. Era la herramienta perfecta para mover tropas en selvas sin caminos, pero había un problema crítico. Al inicio del conflicto, estos helicópteros no llevaban armas. Los mandos pensaban que la velocidad y la agilidad serían suficiente protección. A primera vista, parecían seguros, pero en realidad eran blancos fáciles. La realidad golpeó con fuerza. El fuego desde el suelo destrozaba las naves sin resistencia. Los datos son claros. La mitad de los helicópteros enviados a Vietnam terminaron destruidos. El enemigo no perdonaba la falta de potencia de fuego. Se escucha el eco de las aspas y el metal chocando. En las crónicas de la época se observa: los soldados intentan cubrirse tras láminas de metal delgadas. No era suficiente. La situación exigía una respuesta inmediata. El mando militar comprendió el error. Necesitaban convertir al Huey en una fortaleza voladora. El despliegue de la minigun era la única solución posible. No había vuelta atrás. Así comenzó la era del acero desde el cielo. 7.000 disparos por minuto. Ese era el nuevo estándar de destrucción en el aire. Vietnam cambió las reglas del juego para siempre. ¿Por qué los helicópteros pasaron de ser transportes a máquinas de matar? Al principio, los mandos militares pensaban que el Huey era invulnerable. Pero la realidad en la selva fue distinta. Los soldados descubrieron que un helicóptero cargado de tropas era un blanco fácil. Durante los despegues y aterrizajes, la nave debía flotar a baja altura. En ese momento, un solo campesino con un fusil viejo podía derribarla. A primera vista, el Huey era una ventaja, pero en realidad era una trampa mortal de metal. Los soldados no esperaron órdenes de arriba, empezaron a improvisar. Soldaron ametralladoras en los laterales de la cabina. Así nació la figura del artillero de puerta, el sonido del metal chocando contra el suelo, el olor a pólvora invadiendo el habitáculo. Era mejor que nada, pero no era suficiente. Las ametralladoras M60 solo disparaban 600 balas por minuto. El ritmo era demasiado lento para suprimir el fuego enemigo oculto entre los árboles. Alguien tuvo una idea radical. Había que multiplicar esa cadencia de fuego por 10. Decidieron probar una tecnología nueva, la minigun. Se escucha el zumbido eléctrico de los cañones rotativos. La cámara registra el momento. El artillero acciona el gatillo y una línea continua de fuego sale del helicóptero. La M134 reemplazó a la vieja M60. El Huey ya no solo transportaba hombres. Se convirtió en una plataforma de ataque. Aparecieron las variantes de artillería. Algunos modelos llevaban las miniguns fijas en módulos laterales. Otros las tenían en torretas frontales que el propio piloto manejaba. Para finales de la década de los 60, el ejército estandarizó el sistema XM-21. Era una combinación letal, una minigun a cada lado de la aeronave escoltada por lanzacohetes. Pero esto era solo el principio. Los eventos se aceleraron. En el año 1967 apareció el Cobra AG-1G. No era una adaptación. Fue diseñado exclusivamente para el combate. Su torreta de morro combinaba una minigun con un lanzagranadas. El artillero usaba una mira óptica para seguir los movimientos del enemigo. En las alas cortas podía cargar aún más ametralladoras rotativas. En el encuadre se ve la silueta del Cobra, estrecha, rápida y cargada de munición. El concepto de camión volador murió en la selva. El Huey y el Cobra se transformaron en fortalezas erizadas de armamento. La minigun pasó a ser la pieza central de la estrategia aérea. Había nacido el concepto moderno de helicóptero de ataque puro. No había vuelta atrás. El cielo de Vietnam ahora pertenecía a quien disparaba más rápido. 1967. Ese año el mundo vio nacer al Cobra, el primer helicóptero de ataque puro. Pero esto era solo el principio. Los ingenieros empezaron a montar ametralladoras minigun en cualquier lugar disponible. No importaba el peso ni el espacio. Si volaba, debía disparar. ¿Por qué obsesionarse con una sola arma? La respuesta era simple. El volumen de fuego ganaba batallas. Al avanzar la guerra, las minigun dejaron de ser simples accesorios en las puertas de los Huey o en las torretas de los Cobra. El concepto de una ametralladora Gatling voladora funcionaba demasiado bien. Por eso, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tomó una decisión radical: construir aviones completos cuyo único propósito fuera saturar al enemigo con balas. El primero fue el AC-47 Spooky.
En realidad, era un viejo avión de transporte C-47 modificado. Le instalaron 3 ametralladoras minigun en el costado izquierdo. A finales de 1964, el Spooky comenzó a operar. En el video se observa. El avión vuela en círculos lentos sobre el campo de batalla nocturno. El piloto lanza bengalas para iluminar el suelo. Entonces, comienza el ataque. Cada una de las 3 armas disparaba 6.000 balas por minuto. El piloto controlaba todo desde la cabina. Podía disparar las armas en secuencia o activar las 3 al mismo tiempo. Un solo AC-47 cubría un área del tamaño de un campo de fútbol en menos de 10 segundos. Nadie estaba a salvo en ese perímetro. A primera vista, un avión de carga lento, pero en realidad, una máquina de matar infalible. Las tropas estadounidenses en bases remotas celebraban su llegada. Lo llamaban Puff, el dragón mágico. El nombre venía de las ráfagas rojas de las balas trazadoras. Parecía el aliento de un dragón cayendo desde el cielo. El avión orbitaba sobre una aldea o un perímetro defensivo y literalmente aplanaba la selva. El fuego supresivo era total. Existen informes de batallones enteros del Viet Cong detenidos en seco durante ataques nocturnos. Los soldados enemigos solo tenían 2 opciones: correr o morir bajo la lluvia roja. Los supervivientes describieron la experiencia. Primero escuchaban un zumbido lejano. Luego, de repente, los arcos rojos descendían desde las nubes. Fue el arma más temida de la guerra. Muchos soldados enemigos afirmaron que era peor que los bombardeos convencionales. El motivo era psicológico. Sentían que el ataque era personal. El dragón podía cazarlos sin importar dónde intentaran esconderse. El éxito de la C-47 abrió la puerta a modelos más potentes. No había vuelta atrás. 1968. En ese año aparecieron los bimotores AC-119. Poco después, en 1969, llegó el AC-130 Spectre con 4 motores. Estos aviones cargaban un arsenal masivo. El AC-130 montaba cañones de 20 y 40 milímetros junto a las miniguns. A pesar de la potencia de los cañones, la ametralladora de 7,62 milímetros siguió siendo fundamental. Su función era el apoyo cercano. ¿Cómo vencer al enemigo en la selva cerrada? El fuego masivo era la respuesta. No había nada más eficaz que rociar cada metro cuadrado con proyectiles. El volumen de fuego saturaba el terreno por completo. Un piloto de AC-47 describió una escena nocturna. El reporte del operador indica: 3 flujos de balas trazadoras convergen en un solo punto. El calor era tan intenso que la vegetación comenzaba a arder. Las llamas iluminaban a los soldados enemigos en campo abierto. Era un espectáculo visual letal. Las batallas terminaban en segundos. Los guerrilleros del Viet Cong que sobrevivían simplemente escapaban por puro terror. El impacto psicológico del Spooky fue devastador. El Viet Cong aprendió una lección sangrienta. Atacar un puesto de avanzada bajo la vigilancia de una C-47 era un suicidio. Los soldados enemigos apodaron a estos aviones como barcos dragón. En los interrogatorios de prisioneros de guerra se repetía lo mismo. El sonido era un zumbido constante y ensordecedor. Las líneas rojas de las trazadoras serpenteaban desde el cielo. Las unidades perdían la moral de inmediato. Los ataques se detenían en cuanto escuchaban el motor sobre sus cabezas. Un asesor estadounidense lo resumió con frialdad: el enemigo moría, caía herido o huía despavorido. La llegada del avión significaba el fin del combate. Pero esto era solo el principio. Los militares instalaron miniguns en todas las plataformas posibles. Se probaron en camiones de combate y tanques pesados. También en transportes blindados y lanchas patrulleras. En ese momento, la minigun dejó de ser un arma de helicóptero. Se transformó en algo mucho más grande y destructivo. Los aviones artillados eran las plataformas más impresionantes de la época. El enfoque se mantuvo en ellos durante años, pero la idea de una plataforma voladora diseñada solo para destruir fue llevada al límite. El resultado fue un arma específica, el GAU-8 Avenger. Así comenzó la era del fuego total. 1970. La Guerra Fría buscaba una solución para un problema específico: ¿cómo detener las columnas de tanques soviéticos en Europa? La respuesta no fue un avión convencional, fue un cañón con alas. La OTAN necesitaba un cazatanques dedicado. El mando militar decidió invertir el proceso de diseño habitual. Primero, eligieron el arma. Después construyeron la estructura para transportarla. Así nació el programa A-X de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El resultado fue el A-10, Thunderbolt II,
pero el corazón del proyecto era el cañón rotativo de 30 milímetros. Esta arma tenía mucha más potencia que el viejo Vulcan de 20 milímetros. General Electric ganó el contrato con el diseño del GAU-8A Avenger. A primera vista parece un avión de ataque, pero en realidad es un sistema integrado donde el fuselaje y el arma son una sola pieza. El cañón no está simplemente atornillado, el avión existe solo para servir al arma. Físicamente, el sistema es masivo. En las imágenes se observa. El cañón desnudo tiene 7 cañones de acero. Pesa 280 kilogramos por sí solo, pero el conjunto completo es mucho mayor. Incluye un enorme tambor de municiones y el sistema de alimentación. Cuando el tambor está lleno, el peso asciende a 1.800 kilogramos. Carga aproximadamente 1.150 proyectiles de alto calibre. Esto representa una sexta parte del peso total del avión vacío. El sistema mide 6 metros de largo. ¿Cómo instalaron algo tan grande? El fuselaje rodea literalmente al cañón. El arma ocupa el morro de la aeronave. Para hacer espacio al tambor, los ingenieros desplazaron el tren de aterrizaje delantero hacia la derecha. El cañón está ligeramente hacia la izquierda. Sin embargo, hay un detalle de ingeniería crucial. El cañón que dispara en cada rotación se alinea exactamente con el eje central del avión. Esto permite que el retroceso se dirija recto hacia atrás. Así se evita que el avión pierda el control por la fuerza de los disparos. El equilibrio es extremo. Si los mecánicos retiran el sistema de armas en tierra, el avión pierde su centro de gravedad. La parte trasera caería de golpe. Por eso el A-10 debe estar apoyado en la cola durante el mantenimiento. Sin su cañón, el avión simplemente no puede mantenerse en pie. 2 motores hidráulicos controlan la rotación de los cañones. No hay margen para el error. Cada ráfaga lanza proyectiles de uranio empobrecido a velocidades supersónicas. El sistema está diseñado para la destrucción total en el campo de batalla. Así se creó el arma antitanque más famosa de la historia. El avión se convirtió en una leyenda de metal y fuego. El Tribunal del Combate dictó su sentencia en el desierto. 3.900 raciones por minuto. Ese es el ritmo de fuego del cañón GAU-8 Avenger. 7 cañones rotativos que disparan munición de 30 por 173 milímetros. No es un arma convencional, es una máquina diseñada para destruir blindados desde el aire. ¿Cómo funciona este sistema en combate? El mecanismo es eléctrico. Al apretar el gatillo, los cañones giran y alcanzan su velocidad máxima en una fracción de segundo. En ese primer suspiro, el avión ya ha lanzado 50 proyectiles. Después, el ritmo se estabiliza. 60 o 70 proyectiles impactan cada segundo contra el objetivo. En las imágenes se observa, el humo envuelve el morro del avión. Cada proyectil tiene el tamaño de una botella pequeña. No son balas de fusil, son masas de metal pesado que viajan a 1000 metros por segundo. El sistema está optimizado para disparar en picado, a unos 30 grados de inclinación. La distancia ideal son 1200 metros. A ese rango, la energía cinética es demoledora. Es varias veces superior a la de un cañón Vulcan de 20 milímetros. En términos simples, el A-10 no es un avión con un cañón. Es un cañón antitanque que vuela, pero el verdadero poder reside en la munición. El GAU-8 utiliza proyectiles especializados de 30 milímetros. Existen 3 tipos principales. Primero, el perforante incendiario. Su núcleo es de uranio empobrecido. Segundo, el proyectil de alto explosivo incendiario para objetivos blandos. Finalmente, la munición de práctica, que imita el vuelo de las balas reales. A primera vista, el uranio suena a ciencia ficción, pero en realidad es una herramienta técnica. El núcleo de uranio es una varilla densa y estable. Es un material pirofórico. Esto significa que se inflama al golpear el blindaje, no solo perfora el metal. Al entrar, rocía el interior del tanque con metal fundido y fragmentos ardientes. No deja un agujero limpio. Destruye todo lo que hay dentro. El proyectil explosivo funciona de forma distinta. Está diseñado para fragmentarse y generar una onda de choque. Es la opción ideal contra camiones, radares, depósitos de munición o infantería. En las zonas de combate, el avión no elige un solo tipo. Se utiliza una cinta de munición mezclada. El resultado es una combinación de fuego y fragmentación. Los eventos se aceleran cuando el piloto inicia el ataque. El sonido del cañón llega después del impacto. Para el enemigo en tierra no hay tiempo de reacción. Así opera el arma más icónica del apoyo aéreo, un sistema frío, pesado y letal. 4 proyectiles de uranio empobrecido por cada uno de alto explosivo incendiario. Esa es la mezcla estándar en la cinta de munición. ¿Cuál es el objetivo?
El piloto no necesita cambiar de configuración. Cada vez que aprieta el disparador, envía perforación de blindaje y explosión simultánea hacia el blanco. El tambor de munición suele cargar 1150 disparos mezclados. La capacidad máxima es mayor, pero esta cifra asegura el equilibrio. 20 segundos. Ese es el tiempo que tardaría en vaciarse todo el tambor si el piloto mantuviera el gatillo presionado. Pero en el combate real no ocurre así. Los pilotos del A-10 disparan ráfagas cortas de 50 a 100 rondas. Esto permite controlar el consumo de munición y evita que los cañones se destruyan por el calor. Se utilizan cajas de cartucho de aluminio y bandas de conducción de plástico. No es un detalle menor. Estos materiales reducen el peso total y el desgaste del metal. Gracias a esto, el avión carga más munición y mantiene una cadencia de fuego sostenida. ¿Cómo funciona este sistema dentro de un avión? La clave es el sistema de alimentación sin eslabones de doble extremo. Los proyectiles salen del tambor, pasan por el cañón y las vainas vacías regresan al contenedor. No se expulsan al aire. En las grabaciones de las pruebas se observa, el sistema es un ciclo cerrado constante. A primera vista, parece un sistema innecesario, pero en realidad es una cuestión de supervivencia. Expulsar vainas pesadas y eslabones metálicos a gran velocidad es un riesgo. Podrían golpear el fuselaje o ser succionados por los motores. Además, mantener los casquillos vacíos a bordo estabiliza el centro de gravedad del avión. El peso se queda dentro de la estructura. La precisión es un factor determinante. El arma tiene una calificación de 5 miliradianes al 80%. En lenguaje sencillo, a 1200 metros de distancia, el 80% de los disparos impactan dentro de un círculo de 12 metros de diámetro. Es un margen extremadamente estrecho para una plataforma que se mueve a cientos de kilómetros por hora. Pero tanta potencia genera problemas físicos extremos. El retroceso y los gases de combustión casi detienen al avión. A máxima cadencia de fuego, el GAU-8 genera 4.500 kilos de fuerza de retroceso. Esta cifra iguala el empuje de uno de los motores del propio A-10. Se escucha el rugido del motor y el estruendo del cañón al mismo tiempo. Las fuerzas se anulan. Debido a que el cañón está alineado con el eje central y justo debajo del centro de gravedad, el retroceso empuja la nariz exactamente hacia atrás. El avión no se desvía. Mantiene la trayectoria mientras el blindaje enemigo se deshace. Así, se diseñó una herramienta de destrucción precisa. No hubo margen para el error técnico. El sistema de armas y el fuselaje son una sola pieza de ingeniería. 45 kilos de empuje por cada disparo. Esa es la fuerza de retroceso del cañón GAU-8. Muchos creen que el avión se detiene en seco al disparar. Es un mito. La realidad es más técnica y menos dramática. El disparo reduce la velocidad apenas unos nudos. El fuselaje vibra con violencia, pero los motores producen mucho más empuje que el retroceso del arma. El A-10 sigue volando sin problemas. ¿Cuál era el verdadero peligro en las pruebas? No era la velocidad, era el gas. El cañón genera una nube inmensa de humo caliente y sin oxígeno. A ciertos ángulos de ataque, los motores succionan este gas. Los primeros pilotos de prueba reportaron fallos críticos. Los motores sufrían subidas de presión y se apagaban en pleno vuelo. En el video se observa. El humo envuelve las tomas de aire por completo. Los ingenieros buscaron soluciones rápidas. Modificaron el sistema de encendido de los motores durante el disparo. Ajustaron deflectores para alejar el gas de las turbinas. El A-10 y su cañón entraron en servicio a finales de los años 70. Pero su leyenda nació 10 años después. 1991. La Guerra del Golfo. Los A-10 realizaron miles de salidas contra las fuerzas iraquíes. El GAU-8 trabajó sin descanso junto a los misiles Maverick y las bombas. Sobre el papel, los números impresionan. El cañón perfora varios centímetros de blindaje de acero a distancias normales de combate. Es letal contra los flancos y la parte trasera de los tanques soviéticos. Pero la teoría suele chocar con la práctica. A primera vista, un arma infalible, pero en realidad la estadística es distinta. Los análisis de posguerra revelaron un dato clave. Solo una pequeña fracción de los proyectiles disparados lograba impactar en un tanque. Entran en juego muchos factores: la dispersión de las balas, el movimiento del avión, el fuego enemigo que obliga a maniobrar. Un tanque es un objetivo muy pequeño desde el aire. Se escucha el sonido de una sierra eléctrica. Es el cañón disparando 4.000 balas por minuto. Los proyectiles de uranio empobrecido destrozan blindajes laterales,
rompen suspensiones y destruyen equipos externos. Los vehículos ligeros quedan reducidos a chatarra en segundos. Se producen bajas catastróficas. Pero contra el blindaje frontal de los tanques pesados, el resultado cambia. El rendimiento es marginal frente al acero más grueso de la Guerra Fría. Solo funciona si el ángulo de ataque y la distancia son ideales. Esto genera un riesgo extremo. El piloto debe exponerse. Para usar el GAU-8 con eficacia, el avión tiene que acercarse demasiado al peligro. No había otra opción para cumplir la misión. Así se forjó la reputación de esta máquina. Todo dependía de la puntería y de la resistencia del fuselaje. El combate real no admite errores de cálculo. Al final, el A-10 demostró que podía sobrevivir al fuego y a sus propios gases. Solo quedaba seguir adelante. 10.000 pies de altura. Esa era la marca para iniciar el ataque. El piloto del A-10 inclinaba el morro del avión hacia el suelo. El ángulo de descenso era pronunciado. El objetivo estaba fijado. Solo quedaba apretar el gatillo. El piloto mantenía el fuego hasta llegar a los 4.000 pies de distancia. En ese punto, el avión entraba en la zona de peligro. Volaba directamente hacia el alcance de las defensas antiaéreas y las armas ligeras. Era una maniobra espectacular, pero también era una misión suicida. ¿Por qué arriesgar un avión de millones de dólares? La precisión mecánica lo exigía. El ataque era destructivo si se ejecutaba con exactitud. Sin embargo, el precio era alto. El avión quedaba totalmente expuesto al fuego enemigo. La cámara registra. El fuselaje tiembla por el retroceso. El estruendo del cañón GAU-8 domina todo el ambiente. Después de la Guerra del Golfo, el arma no descansó. Vio combate en los Balcanes, Afganistán, Irak y Siria. Pero el escenario había cambiado. Ya no se enfrentaban a columnas masivas de tanques de la Guerra Fría. Ahora los blancos eran camiones, camionetas artilladas, posiciones fortificadas y tropas a cubierto. El diseño original era para perforar blindaje soviético. En la práctica, resultó ser letal contra objetivos ligeros. Unas pocas ráfagas cortas bastaban. El cañón cortaba vehículos por la mitad, pulverizaba búnkeres, muros y trincheras. Era más controlado que lanzar bombas convencionales. El área quedaba saturada de fuego y metralla. Pero surgió un problema grave. El uso de munición de uranio empobrecido generó un escándalo internacional. Estos proyectiles no desaparecen. Se quedan en el suelo mucho tiempo después de que los soldados se marchan. Se escucha un silencio tenso sobre los efectos secundarios. Hay debates médicos interminables. Estudios científicos analizan el daño ambiental en antiguos campos de batalla y polígonos de tiro. La controversia sigue viva hoy en día. A primera vista, el cañón parece versátil, pero en realidad, el arma depende totalmente del avión que la porta. Se intentó adaptar el sistema para otros usos. Existió una versión naval llamada Goalkeeper para defender barcos. Allí funcionó bien. El éxito dependía de construir una plataforma específica para el peso del arma. Sin embargo, el experimento con el F-16 fue un desastre. Los ingenieros crearon el GAU-13, una versión ligera de 4 cañones dentro de un contenedor externo. Durante la operación Tormenta del Desierto, lo montaron bajo las alas de los cazas. Sobre el papel, un F-16 tendría el poder de un A-10. La realidad fue muy distinta. En el video se nota el fallo. El contenedor vibraba violentamente bajo el ala. El F-16 volaba demasiado rápido para este tipo de ataques. El software de disparo nunca se integró correctamente. La precisión fue nula. Esto confirmó una regla de ingeniería militar. El cañón Avenger solo es efectivo si el avión se construye a su alrededor. El fuselaje debe soportar el peso, el retroceso y los gases de la combustión. No se puede colgar un arma así en cualquier jet. El A-10 es sencillamente una herramienta única. Así terminó el experimento de los pods de artillería. El Warthog se quedó con el trono del aire. Aquella fue su victoria definitiva.